Solo tengo $2. Por favor, déjame ducharme en tu casa, vaquero. Dijo la sucia mujer apache. El viento venía del norte, seco y frío, arrastrando polvo viejo entre los matorrales. Golpeaba la cerca como si probara su resistencia. El hombre la escuchó antes de verla, el sonido irregular de pasos cansados, una respiración rota que no seguía el ritmo del camino. Dejó el hacha apoyada contra el tronco. No llevó el rifle de inmediato. En aquel territorio, el peligro rara vez anunciaba su llegada con torpeza. Ella apareció entre los mezquites, caminando despacio, como si cada paso tuviera que ser negociado con el suelo. El cabello negro, pesado de polvo y sudor, caía en mechones rígidos sobre un rostro marcado por el cansancio más que por el miedo. La ropa era de viaje largo, falda gastada, camisa remendada demasiadas veces, botas que ya no protegían del todo. No levantó las manos. Tampoco aceleró el paso. Se detuvo a unos metros del porche. Solo tengo $2, dijo. La voz era baja, firme. No suplicante. Él notó eso antes que el resto. Por favor, añadió. Déjame ducharme en tu casa, vaquero. No sonrió. No intentó suavizar las palabras. Se quedó allí, esperando. El hombre la observó sin moverse. Tenía el rostro curtido por años de sol y decisiones que no se podían deshacer. Los ojos claros, atentos, evaluaban sin prisa. Vio la forma en que ella mantenía el peso ligeramente inclinado hacia la pierna derecha, como si la izquierda no respondiera igual. Vio la mancha oscura en la tela, cerca del muslo. Vio la rigidez en los hombros. No tengo casa, dijo al fin. Es una cabaña. Ella asintió, como si la corrección no importara. Con agua, respondió. Eso basta. El silencio volvió a caer entre ellos. Largo. Pesado. El viento siguió empujando el polvo. Él pensó en la distancia hasta el pueblo más cercano. 2 días a caballo si el clima no se torcía. Pensó en los hombres que rondaban últimamente, preguntando por tierras que no les pertenecían. Pensó en la ley, débil y selectiva. Pensó en su promesa, hecha años atrás, de no volver a cargar con nadie. Bajó la mirada un segundo. Luego señaló el banco junto a la pared. Siéntate. Ella no se acercó de inmediato. Primero miró alrededor, la llanura abierta, el establo pequeño, el pozo con su manivela oxidada. No había emboscada. No había hombres escondidos. Caminó hasta el banco y se sentó con cuidado. El hombre entró a la cabaña y regresó con un jarro de agua. Lo dejó a su alcance, sin ofrecérselo en la mano. Bebe despacio. Ella obedeció. El agua le tembló un poco entre los dedos, pero no derramó ni una gota. Cuando terminó, apoyó el jarro en el suelo. Gracias. No hubo nada más en ese agradecimiento. Ninguna deuda implícita. ¿Te persiguen?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. No ahora. Eso no era una respuesta tranquilizadora. Él lo supo. ¿Estás herida?, ella dudó. Apenas un parpadeo más largo de lo normal. Sí. El hombre se giró hacia la puerta. Entonces entra. Dentro, la cabaña era simple, una mesa, 2 sillas, una estufa de hierro, una cama estrecha. El agua se calentaba en una tina grande, colgada de ganchos. No era un lujo. Era trabajo. Ella se quedó cerca de la puerta, como si no quisiera ocupar espacio que no le correspondía. No necesito mucho tiempo, dijo. Solo quitarme el polvo. La sangre seca. Él asintió y señaló un clavo en la pared. Puedes colgar la ropa ahí. Te dejo una manta. Se dio la vuelta antes de que ella comenzara a desabrocharse la camisa. No cerró la puerta, solo se alejó unos pasos, dándole la espalda al interior. Afuera, el viento había bajado.
El silencio era más profundo. Mientras esperaba, pensó en la primera vez que había ignorado una petición parecida. En cómo esa decisión aún le pesaba en el pecho cuando el invierno se volvía largo. El sonido del agua cayendo fue tenue, controlado. No había prisa. Tampoco abandono. Cuando ella volvió a salir, envuelta en la manta, la piel aún húmeda, el cabello suelto y limpio, el contraste con la mujer que había llegado era evidente, pero no transformador. Seguía siendo la misma persona. Solo menos cubierta de camino. La herida, dijo él, sin mirarla directamente. Ella levantó un poco la manta y mostró el muslo. Un corte profundo, mal cerrado, con signos claros de infección. No era reciente. Tampoco era una herida que pudiera esperar. Él respiró hondo. Esto va a doler. Ya duele, respondió ella. Hazlo igual. La sentó en la silla junto a la mesa. Sacó alcohol, hilo, una aguja que había hervido más veces de las que podía contar. Sus manos eran firmes. No había urgencia teatral, solo la concentración de quien sabe que cada movimiento importa. Ella apretó la mandíbula, pero no gritó. No le pidió que se detuviera. Cuando terminó, el sudor le corría por la frente, pero la mirada seguía clara. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, mientras limpiaba la sangre de sus manos. Nayeli. El nombre se quedó flotando entre ellos. Puedes quedarte esta noche, dijo. Mañana veremos. Ella lo miró entonces, directo a los ojos. No me quedaré si no quieres, dijo. No necesito caridad. Solo tiempo. Él sostuvo la mirada. No vio manipulación. Vio cansancio y algo más, una determinación silenciosa que no pedía permiso. No es caridad, respondió. Es responsabilidad. Afuera, el sol comenzaba a caer detrás de las colinas. La noche traería frío. Y con el frío, decisiones que no podían postergarse. Él salió a cerrar el corral. Ella se quedó sentada, envuelta en la manta, escuchando los sonidos de una tierra que no prometía nada, pero tampoco expulsaba a quien sabía resistir. Cuando el hombre volvió a entrar, dejó el rifle apoyado junto a la puerta. No dijo por qué. No hizo falta. En algún lugar, más allá de la línea visible del horizonte, algo se movía. No era aún una amenaza clara. Pero la frontera rara vez avisaba antes de cobrar su precio. La lámpara de aceite proyectó sombras largas sobre las paredes. Dos personas, compartiendo un espacio mínimo, sin saber todavía cuánto costaría esa decisión. El viento volvió a levantarse. Y esta vez, no parecía dispuesto a pasar de largo, la mañana llegó lenta, con un cielo gris que presagiaba frío y viento. La cabaña estaba silenciosa, salvo por el crujido de la madera cuando el hombre se movía entre los utensilios. Nayeli seguía envuelta en la manta, observando cómo él trabajaba con calma, preparando el desayuno, avena, un poco de leche que había sobrado del establo, café aguado. Todo medido, nada desperdiciado. Ella no habló de la noche anterior. No hizo preguntas sobre la herida, ni sobre la vida del hombre que apenas empezaba a conocer. Su silencio era un pacto tácito, no interrumpir lo que no se ofrecía voluntariamente. ¿Puedes montar?, preguntó él, señalando el caballo atado afuera. Ella asintió. Puedo. Su voz sonaba más firme que la mirada, pero no intentó disimular el cansancio. Salieron juntos al corral. El viento les golpeaba el rostro, recordándoles la desolación del lugar. Él le mostró el terreno, donde recoger leña, donde cavar para el agua, cuáles zonas eran más seguras para el ganado. Ella observó todo con atención, como si memorizara no solo el mapa físico, sino también los gestos y silencios de aquel hombre que no hablaba más de lo necesario. Cuando Nayeli se acercó a un poste para sujetar el caballo, él no dijo nada. No corrigió su postura, no la tocó. Solo estaba ahí, vigilando.
Ella notó la ausencia de condescendencia y la tomó como un gesto de respeto. Eso le generó confianza más rápido que cualquier palabra. Los días se sucedieron en la misma cadencia lenta. Repartían las tareas sin necesidad de discusiones, ella cargaba leña, él revisaba el ganado. Compartían la comida en silencio, aprendiendo los ritmos de sus cuerpos, ajustándose al trabajo de manera casi coreográfica. Un atardecer, mientras él arreglaba la cerca rota por la tormenta de la noche anterior, Nayeli se sentó sobre una roca, mirando el horizonte teñido de naranja y púrpura. Él la observaba de reojo mientras martillaba. No me preguntes por mi pasado, dijo de repente ella, rompiendo el silencio. Él no se detuvo, pero sus manos se tensaron ligeramente sobre el martillo. No lo haré. Hay hombres que buscan venganza, continuó ella. No todos mueren rápido. Algunos esperan. Pacientemente. No miró su reacción, sus ojos seguían fijos en la línea del sol. Él comprendió. El pasado de Nayeli estaba marcado por violencia que no se podía borrar con palabras. Solo se podía respetar la distancia necesaria y ofrecer protección sin exigir confianza inmediata. Esa noche, mientras la nieve fina comenzaba a caer, él encendió la estufa y dejó que ella se sentara más cerca del calor, sin pedirle que se acercara demasiado. La temperatura bajaba rápido en esa latitud, y cualquier descuido podía ser fatal. El viento se colaba entre los tablones de la cabaña, llevando consigo la amenaza de la frontera, forajidos, hombres con cuentas pendientes, o la ley que llegaba tarde pero no ignoraba nada. Ellos sabían que esa soledad era un lujo peligroso. Cada ruido podía ser un recordatorio de que estaban solos, pero vulnerables. Días después, Nayeli comenzó a colaborar más activamente en la rutina de la cabaña, cocinaba, limpiaba, aprendía a cuidar del ganado. Pero nunca perdió su dignidad. Nunca pidió ayuda que no necesitara, nunca buscó afecto que no estuviera ofrecido. Cada gesto de ella era medido, intencionado. Cada movimiento, un recordatorio silencioso de que podía sobrevivir sin depender de él, aunque aceptaba su compañía y protección. Él, a su vez, empezaba a notar detalles que hablaban más que cualquier conversación, como ella ajustaba las riendas del caballo con cuidado, cómo revisaba los cuchillos antes de usarlos, cómo vigilaba el terreno incluso mientras aparentemente descansaba. No hablaban de sentimientos, hablaban de confianza a través de acciones. Una tarde, un sonido diferente los hizo alzar la mirada, el crujido de botas en la nieve. No era frecuente que alguien se acercara, y menos sin avisar. Él fue el primero en moverse, silencioso como un gato, tomando el rifle mientras Nayeli buscaba la navaja que llevaba en la bota. «Detente», dijo él, firme. La voz no tenía miedo, tenía autoridad. Un hombre apareció entre los árboles, con la cara oculta por un sombrero ancho y un pañuelo manchado. Sus ojos brillaban con desconfianza, pero no con violencia inmediata. «Busco comida», dijo el extraño. «Y quizá un poco de agua». El hombre evaluó cada palabra. La frontera enseñaba que la cortesía podía ser un arma, pero también un riesgo. «No hay mucho», respondió. «Y no doy ayuda fácil». El hombre se detuvo, levantando las manos, midiendo su distancia. Nayeli permaneció detrás de él, observando cada gesto, cada respiración. Sabía que cualquier descuido podía costarles caro. Finalmente, el extraño se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, como si comprendiera que el territorio estaba vigilado y que no valía la pena el conflicto. «Nunca se sabe», dijo ella, rompiendo finalmente el silencio. «Algunos vuelven. Otros esperan». Él asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. La frontera no perdonaba la ingenuidad. Y ellos, de manera silenciosa, se habían comprometido a protegerse mutuamente, sin promesas, sin palabras de afecto. Solo responsabilidad, vigilancia y respeto mutuo. Con el tiempo, la rutina compartida comenzó a generar pequeños gestos que apenas notaban, pero que cimentaban confianza,
él dejaba un trozo de pan recién horneado sobre la mesa antes de salir a trabajar. Ella recogía leña y la apilaba más cerca de la puerta para facilitar su regreso. Ninguno lo decía, ninguno lo comentaba. Lo importante era que cada gesto significaba, estoy aquí. Puedo confiar en ti. Una noche especialmente fría, mientras el viento golpeaba con fuerza la cabaña, Nayeli se acercó y se sentó junto a la estufa. Él no la movió ni la invitó a sentarse, la aceptó. En silencio, el calor de la chimenea llenó el espacio entre ellos, reemplazando la distancia física con una cercanía tenue, cuidadosamente medida. Fuera, la frontera seguía siendo implacable. Pero dentro, en aquel espacio reducido, la vida continuaba, trabajo, silencio, cuidado mutuo. Cada día que pasaba reforzaba algo que aún no podía nombrar, un vínculo forjado lentamente, como un hierro templado, sin promesas grandilocuentes ni palabras huecas. Solo hechos. Solo vigilancia y compañía. Y mientras la nieve cubría la llanura, sus sombras proyectadas por la lámpara parecían hablar sin palabras. Dos figuras aisladas, endurecidas por la vida y la frontera, que comenzaban a entender que podían depender el uno del otro, aunque todavía no había confianza completa. La frontera aún era un lugar hostil, y la amenaza externa no había desaparecido. Pero en esa cabaña, con el frío que perforaba la madera y la noche que caía como una cortina pesada, algo estaba cambiando, el silencio se volvía soporte, la rutina se volvía alianza, y la distancia se volvía apenas tolerable. La lealtad no se declaraba. Se demostraba. Y eso, en aquel lugar, era más valioso que cualquier palabra. El sonido de la nieve golpeando el techo terminó siendo un recordatorio, la frontera no perdona la ingenuidad, pero sí puede enseñar que la confianza, aunque lenta, es la única forma de sobrevivir. Y así cerró el día, él vigilando, ella observando, ambos conscientes de que cualquier error podía costarles caro. Sin necesidad de palabras, sin urgencia de afecto, comenzaban a construir algo más que supervivencia, un pacto silencioso de cuidado mutuo. La frontera no perdona los descuidos, y aquella mañana lo recordó con un golpe seco y frío. El viento traía un olor distinto, polvo, sangre vieja, humo lejano. El hombre lo percibió antes que Nayeli. No hacía falta mirar para saber que alguien o algo se acercaba con intenciones no anunciadas. Tenemos compañía, dijo, con la voz apenas un susurro, cargada de advertencia. Ella se incorporó de inmediato, ajustando la manta alrededor de los hombros, sus ojos negros brillando con una alerta silenciosa. No había miedo, solo preparación. Entre los dos no hubo palabras adicionales. Conocían el territorio, conocían los peligros. Cada gesto contaba, pasos medidos, manos sobre las armas, silencio que pesaba más que cualquier grito. El extraño apareció primero entre los árboles, el rostro cubierto, pero la figura era clara, un hombre alto, con botas embarradas, armas al cinto. No había dudas de que venía con propósito, y que no se marcharía sin respuesta. Busco a Nayeli, dijo el hombre con voz áspera, firme. Y tú, vaquero, sabes que la ley me respalda. El vaquero lo observó un instante más, midiendo la distancia y los riesgos. Sabía que enfrentarse no era solo cuestión de fuerza, sino de estrategia y paciencia. Un error, un movimiento apresurado, y todo habría terminado en desastre. Ella no va a ningún lado, respondió él, con la calma pesada que solo da la certeza de años de soledad y lucha. Esto es tierra de nadie. Aquí no manda la ley, y tú no eres bienvenido. El forastero dio un paso adelante. Nayeli avanzó también, dejando que el vaquero se quedara ligeramente detrás, pero no como defensa, como reconocimiento silencioso de que ella podía elegir. Sus ojos se encontraron y hubo un instante de entendimiento, su vida estaba en sus manos, y ella era quien decidiría. No puedo quedarme aquí, dijo Nayeli, firme. Pero tampoco iré contigo. El hombre de la ley mostró una mueca, mezcla de sorpresa y enfado, pero antes de que pudiera replicar, Nayeli dio un paso decisivo hacia la cabaña y luego otro,
regresando al interior sin romper la calma. No pidió protección, no buscó consuelo. Solo tomó la decisión. El vaquero cerró la puerta detrás de ella y colocó su cuerpo entre el interior y el exterior. No era posesión. Era garantía, nadie entraría sin su consentimiento. La tensión duró minutos que parecieron horas. La nieve golpeaba las ventanas y el viento colaba su voz por cada rendija. Cada respiración era medida, cada movimiento vigilado. Finalmente, el forastero se retiró, con pasos pesados y mirada que prometía no olvidar. Nayeli se apoyó contra la pared, temblando ligeramente. No era por miedo, era por el esfuerzo de mantener el control en una situación que requería toda su fuerza y juicio. Él se acercó lentamente, sin palabras. Solo estuvo allí, a su lado, dejando que ella midiera su propio espacio. Finalmente, ella inclinó la cabeza y apoyó una mano sobre la suya. No buscó intimidad, buscó apoyo. Él no respondió con palabras ni gestos invasivos. Solo mantuvo la cercanía, sólida y silenciosa. Esa noche, mientras la nieve caía más fuerte, ella se sentó frente a la estufa, sus manos rozando la de él de manera casi involuntaria, un gesto mínimo que decía, confío en ti. Él no respondió con palabras, solo ajustó la manta alrededor de sus hombros cuando ella se acercó para protegerse del frío. Ninguno necesitó declarar afecto, cada movimiento era una promesa contenida. Días después, el peligro continuó acechando, pero la frontera enseñaba que la paciencia y la vigilancia eran armas más poderosas que la precipitación. Nayeli y el vaquero comenzaron a moverse como un equipo aún más afinado. Ella conocía sus límites y él respetaba los de ella. Cada gesto era cálculo, cada mirada un reconocimiento de fuerza y respeto mutuo. Y entonces, en la intimidad de la cabaña, sin hablar, sin dramatismos, ocurrió algo que no se buscaba ni se esperaba, un momento de cercanía plena. La nieve golpeaba el techo, el viento empujaba la puerta, y ellos compartieron calor, apoyo y presencia. No era pasión instantánea, ni un romance de cuentos, era confianza hecha carne. Dos sobrevivientes reconociendo que podían depender del otro, que sus cuerpos podían coincidir sin urgencia, que podían existir juntos sin que la frontera los destruyera. Cuando todo terminó, se separaron apenas unos centímetros. No hubo palabras de amor, ni promesas. Solo respiración compartida y la certeza de que la elección de quedarse había sido real, consciente y peligrosa, pero también necesaria. Fuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo los senderos que podían traer más amenazas, más hombres con cuentas pendientes. Pero dentro, la frontera seguía siendo implacable, sí, y ellos seguían siendo vulnerables, sí, pero ahora unidos por algo más que la simple necesidad de sobrevivir, una elección mutua, silenciosa y firme. La frontera enseñaba que cada decisión tenía un precio. Y aquella elección, su primer acto de verdadera cercanía, marcaba un antes y un después. No había garantía de seguridad, pero había certeza de alianza. Y a veces, eso era más valioso que la vida misma. La nieve finalmente comenzó a ceder, dejando un manto fino y húmedo sobre la llanura. El viento persistía, pero ya no cortaba como antes, ahora era un recordatorio constante de que la frontera era despiadada, pero también moldeaba resistencia. Dentro de la cabaña, la rutina continuaba, la leña estaba apilada, el ganado revisado, la comida preparada. Nayeli se movía con decisión, cada gesto calculado, cada acción medida. El vaquero la observaba mientras trabajaba, sin intervenir más que cuando era necesario. Su mirada no era de dueño, ni de protector posesivo, sino de alguien que respetaba la autonomía que había elegido preservar. La nieve está cediendo, dijo ella, mientras limpiaba el polvo de un estante. Podríamos avanzar hacia el río, revisar si hay señales de los hombres que nos siguieron. Él asintió sin decir palabra. La decisión de moverse juntos era un acuerdo tácito, ni imposición ni negociación. Simplemente, supervivencia. Caminaban con cuidado, midiendo cada paso, conscientes de la fragilidad de la frontera.
Al llegar al borde del bosque, encontraron huellas frescas, no eran muchas, pero indicaban que alguien había pasado por allí recientemente. Nayeli se detuvo, estudiando el rastro. El vaquero se colocó a su lado, observando los árboles, evaluando la distancia entre ellos y cualquier amenaza. La tensión era palpable, silenciosa, como un alambre de acero estirado entre ambos. «Están cerca», dijo ella, bajando la voz. «No creo que nos vean todavía». Él levantó el rifle, pero no apuntó inmediatamente. Solo observó, midiendo la situación. Nayeli se mantuvo firme, preparada para moverse o defenderse. No había pánico, había conciencia del riesgo y de la necesidad de actuar con precisión. Horas después, los hombres aparecieron, hostiles, buscando alguna ventaja, alguna rendija en la defensa que ofrecía la cabaña y la rutina de los dos. Pero la combinación de vigilancia y previsión resultó impenetrable. El vaquero y Nayeli se movieron como una unidad silenciosa, no por estrategia de combate, sino por instinto compartido y confianza consolidada. No hubo heroísmos exagerados, no hubo gestos cinematográficos. Solo eficacia. Cada uno cuidaba al otro y a sí mismo, equilibrando riesgo y supervivencia. Al final, los hombres se retiraron, confundidos y frustrados por la imposibilidad de capturar o intimidar. No hubo celebraciones ni alivio exagerado. Solo el reconocimiento de que habían sobrevivido, otra vez, a la crueldad de la frontera. De regreso a la cabaña, la nieve se había derretido en partes, dejando charcos que reflejaban el cielo gris. Cada uno sabía que la vida seguía siendo precaria, que la amenaza nunca desaparecía, pero algo había cambiado. La decisión de quedarse juntos ya no era circunstancial. Era una elección consciente y mutua. Esa noche, mientras el viento soplaba con menos intensidad y la luna se reflejaba sobre la nieve húmeda, Nayeli se acercó al vaquero. No buscaba palabras románticas ni promesas, solo la compañía que había elegido hace semanas, reforzada por la experiencia y la confianza. «No me iré», dijo simplemente, con voz firme. «No mientras tú estés aquí». Él asintió, no con emoción, sino con certeza. Esa era la manera que tenían de reconocerse, no con gestos grandilocuentes, sino con actos silenciosos y sostenidos. En la cabaña, la lámpara de aceite proyectaba sombras largas sobre las paredes. Cada acción cotidiana, cada cuidado mutuo, cada vigilancia compartida se convirtió en una expresión de compromiso, no romántico, sino de supervivencia conjunta, de alianza construida sobre respeto, responsabilidad y decisión propia. La frontera permanecía impasible, con su frío, su viento y sus peligros constantes. Pero dentro de aquel espacio limitado, la presencia del otro significaba algo mucho más fuerte que cualquier promesa, la certeza de no estar solos. La soledad de la frontera, la vulnerabilidad de sus cuerpos y de sus historias, ya no los aplastaba. El vaquero y Nayeli continuaron con la rutina, revisando la cabaña, cuidando del ganado, asegurando provisiones, manteniendo la vigilancia. No hubo discursos de amor ni momentos de exagerada ternura. Solo vida compartida, cada gesto midiendo la confianza y el respeto mutuo. Cada acción silenciosa era una declaración de lealtad. Ellos elegían quedarse, pese a todo, pese a la frontera, pese al pasado y a la amenaza constante. La nieve se deshizo casi por completo, dejando la tierra húmeda y oscura, pero fértil. Y en esa tierra, que parecía incapaz de albergar más que supervivencia, ellos comenzaron a crecer como unidad, precavida, silenciosa y decidida. Y así, al final del día, mientras el sol bajaba detrás de las colinas y el viento apenas se hacía sentir, Nayeli y el vaquero se sentaron juntos frente a la cabaña, compartiendo el calor de la estufa y la presencia del otro. No necesitaban palabras. No necesitaban promesas. Solo la certeza de que, al menos por primera vez, no estaban solos. La frontera seguía siendo cruel, la vida seguía siendo dura, pero ellos permanecían juntos, el uno para el otro, en la crudeza y en la calma. Un pacto silencioso, un compromiso forjado en viento, nieve, sangre y cuidado.
Un hogar hecho no de lujo, sino de resistencia y confianza mutua. El silencio de la llanura nunca fue tan reconfortante. Porque ahora había dos figuras que, aunque endurecidas por la soledad y la vida, podían mirar la frontera sin sentir que enfrentaban el mundo completamente solos. Y en ese instante, entre sombras alargadas y luz débil, quedó claro, no había vuelta atrás. Habían elegido quedarse.